Al menos 5 personas murieron y más de 200 resultaron heridas después de que un automóvil embistiera a la gran multitud de personas que paseaban por un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo, en el centro de Alemania, el viernes por la noche. Un día después de la tragedia, Magdeburgo celebró una concentración de duelo para llorar a las víctimas. Es una tragedia. Es muy triste lo que pasó aquí, en mi ciudad natal, Magdeburgo. Nadie hubiera querido imaginar algo así ni en las peores circunstancias, pero, por desgracia, ahora no se puede cambiar. Las personas que vinieron a rendir homenaje continuaron trayendo flores y encendiendo velas en la iglesia del otro lado de la calle. Para muchos, la tristeza por la pérdida de vidas se ve agravada por una sensación de pérdida de seguridad. No esperábamos esto, aunque es cierto que siempre tenemos en la cabeza que algo así podría pasar, como hace 8 años en Berlín. Sí, pero siempre hay un poco de miedo allí también. Siempre pensamos en cosas así cuando estamos en un mercado navideño. Sí, miedo por los niños en general de que algo vuelva a suceder. Miedo una y otra vez. Aunque se ha reforzado la seguridad en los mercados navideños de toda Alemania, el de Magdeburgo permanecerá cerrado durante el resto de la temporada y los funcionarios de la ciudad han afirmado que la Navidad en Magdeburgo ha terminado. El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado. Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales de las cercanías. Según los bomberos, el autobús se incendió tras chocarse contra un remolque que transportaba una piedra de mármol. La Policía Rodoviaria Federal, la autoridad nacional responsable de las carreteras de Brasil, informó que gran parte de las muertes se produjeron debido al incendio provocado tras el choque, lo que calcinó a las víctimas dentro del autobús. Testigos informaron que el neumático del autobús explotó, provocando la pérdida de control de la dirección. Un coche que iba detrás también chocó con los vehículos. El gobernador del estado de Minas Gerais ofreció solidaridad con los familiares e informó que el estado está ofreciendo apoyo a las víctimas. La carretera permaneció cerrada por unas 6 horas y ahora opera régimen de para y sigue, con tan solo uno de los 2 carriles disponibles para los vehículos. Las autoridades investigan las causas del accidente. La empresa Entram, responsable del autobús, dijo en nota que lamenta profundamente y hace todo lo posible para ayudar a las personas involucradas y sus familias. También informó que colabora con las autoridades para identificar las causas del accidente.